El Pozo de la Eternidad, capítulo 5. Brox tenía un mal presentimiento acerca de su misión, muy malo. ¿Dónde están? Murmuró. ¿Dónde están? El orco quería saber cómo escondía uno un dragón. Las huellas eran evidentes hasta un punto, pero a partir de ahí lo único que pudieron encontrar Gascal y él fueron las pisadas de un humano, posiblemente dos, puesto que los orcos estaban lo bastante cerca para haber notado si el dragón emprendía el vuelo, y no habían visto tal cosa. Entonces la única opción era que el leviatán estaba cerca. Quizá por allí, Sugirió el joven guerrero con el ceño fruncido. por acá el desfiladero. Demasiado estrecho. Gruñó Brox. Olfateó el aire. El olor a dragón le llenó las fosas nasales. Casi enmascaraba el olor del humano. Dragones y magos. Contratado o sin él, este era un buen día para morir, si Brox lograba encontrar a sus enemigos. Al arrodillarse para estudiar mejor las huellas, el veterano tuvo que admitir que la sugerencia de Gascal era la opción que tenía más sentido. Los dos juegos de pisadas conducían al estrecho desfiladero, mientras que las del dragón simplemente se desvanecían. Con todo, si los orcos se enfrentaban a los intrusos, la bestia acudiría sin duda. El viejo guerrero se levantó sin darle a su compañero ningún indicio de sus verdaderas intenciones. ¡Vamos! Se adentraron en el paso con las armas listas. Brox resopló al recorrerlo con la mirada. Definitivamente demasiado estrecho para un dragón, incluso para uno pequeño. ¿Dónde estaba la bestia? Solo habían recorrido una corta distancia cuando oyeron el monstruoso aullido de una bestia proveniente de un poco más adelante. Ambos orcos se miraron, pero no bajaron el paso. Ningún guerrero de verdad daba la vuelta a la primera señal de peligro. Se adentraron más. Las sombras jugueteaban, haciendo parecer que a su alrededor acechaban criaturas sobrenaturales. Brox respiraba cada vez más dificultosamente mientras intentaba seguir el ritmo de Gascal. El hacha le pesaba bastante en la mano. Un grito humano resonó a poca distancia frente a ellos. ¡Brox! Empezó a decir el joven orco. Pero en ese mismo instante, una monstruosa imagen llenó su campo visual, una imagen ígnea como nada que hubieran visto antes. Llenaba el desfiladero, rebosando hasta entrar en la misma roca. No parecía estar vivo, pero a pesar de todo se movía como si tuviera una intención. Sonidos caóticos y aleatorios llenaron los oídos de los orcos, y cuando Brox miró al centro, sintió como si estuviera mirando la eternidad. Los orcos no eran criaturas que se asustaran con facilidad, pero la monstruosa y seguramente mágica visión abrumó a ambos guerreros. Brox y Gascal se quedaron helados ante ella, conscientes de que las armas mundanas servirían de bien poco contra ella. Brox deseaba una muerte heroica, no una como esta. No había nobleza alguna en morir así. La cosa parecía capaz de tragárselo con tanta facilidad como haría con un mosquito. Y eso le hizo decirse: ¡Pascal! ¡Muévete! ¡Corre! pero el propio Brox no pudo seguir su orden. Se dio la vuelta para salir corriendo, sí, pero se resbaló como un niño, torpe en la nieve traicionera. El enorme orco cayó al suelo y se golpeó la cabeza. El arma se escurrió fuera de su alcance. Gascal, sin darse cuenta de lo que le había pasado a su camarada, no había retrocedido huyendo, sino que se había echado a un lado, hacia una depresión que había en las paredes. Allí se cubrió, seguro de la protección de la roca sólida. Mientras intentaba aclararse la cabeza, Brox se dio cuenta del error de Gascal. ¡Ahí no! ¡Aléjate! Mientras gritó, se ponía de rodillas para levantarse, pero la cacofonía de ruidos ahogó el aviso. La horripilante anomalía avanzó y Brox observó espantado cómo Gascal quedaba atrapado en el mismo borde. Un millar de alaridos escaparon del orco cuando Gascal envejeció y rejuveneció simultáneamente. Los ojos de Gascal se hincharon y su cuerpo se onduló como si fuera líquido. Se estiró y se contrajo. Y con un último grito desgarrador, el joven orco se contrajo, arrugándose más y más, hasta desvanecerse por completo. ¡Por la horda! Jadeó Brooks,
Mientras se levantaba, miró fijamente el punto donde había estado Gascal, aún con la esperanza de que su compañero reapareciera milagrosamente ileso, y luego se dio cuenta de que estaba a unos segundos de ser tragado por la misma monstruosidad. Brox se dio vuelta, cogió el hacha instintivamente y corrió. No sentía vergüenza por ello. Ningún orco podía enfrentarse a aquello. Morir como había muerto Gascal hubiera sido un gesto inútil, pero por muy rápido que corría, la visión ígnea se movía mucho más rápido. Casi ensordecido por los incontables sonidos y voces, Brox apretó los dientes. Sabía que no podía dejarlo atrás. A sus años no, pero siguió intentándolo. Solo pudo dar 2 pasos antes de que se lo tragara por completo. Cada hueso, cada músculo, cada nervio del cuerpo de Krasus gritó. Fue el único motivo por el que el mago dragón salió finalmente del negro abismo de la inconsciencia. ¿Qué había pasado? Todavía no sabía del todo. Estaba intentando alcanzar a Ronin y de repente, a pesar de no estar cerca de él, se lo había tragado la anomalía. Su vínculo mental con el mago humano había arrastrado literalmente a Krasus. Unas imágenes pasaron a toda velocidad por su confundida mente. Paisajes, criaturas, artefactos. Krasus había contemplado el tiempo en su aspecto definitivo, todo a la vez. ¿Aspecto? Esa palabra le trajo otra visión espantosa, una que afortunadamente había olvidado hasta entonces. En medio del turbulento caos del tiempo, Krasus había presenciado una visión que le había hecho pedazos el ánimo y la esperanza. Allí, en el centro de la furia, había visto a Nosdormu, el gran aspecto del tiempo, atrapado como una mosca en una telaraña. Nosdormu aparecía en toda su terrible gloria, un dragón no hecho de carne, sino de las doradas arenas de la eternidad, sus ojos resplandecientes parecidos a gemas, ojos del color del sol, estaban abiertos de par en par, pero no había visto la insignificante figura de Krasus. El gran dragón estaba a la vez en las garras de la agonía y luchando, atrapado por el tiempo, peleando por mantenerlo todo junto, absolutamente todo. Nosdormu era a la vez víctima y salvador, atrapado en el tiempo. También impedía que éste se desmoronara. De no ser por el aspecto, el tejido de la realidad se habría derrumbado, y entonces el mundo que Krasus conocía habría desaparecido para siempre, nunca habría existido. Una nueva punzada de dolor atravesó a Krasus. Este chilló en la antigua lengua de los dragones, perdiendo momentáneamente su acostumbrada compostura, y sin embargo, con el dolor se dio cuenta de que seguía vivo. Ese conocimiento le hizo luchar por recuperar la conciencia del todo. Abrió los ojos. Unos árboles saludaron a su mirada, altísimos, exuberantes árboles con copas verdes que casi tapaban el cielo. Un bosque en la plenitud de la vida. Los pájaros cantaban mientras otras criaturas se arrastraban y correteaban por el sotobosque. Krasus percibió vagamente la puesta del sol y las suaves nubecillas. En un paisaje tan idílico, el mago dragón casi se preguntó si después de todo habría muerto e ido al gran más allá. En ese momento, un sonido no tan celestial, una maldición mascullada, le llamó la atención. Miró a su izquierda. Ronin se frotaba la nuca mientras intentaba incorporarse. El humano pelirrojo había aterrizado boca abajo a pocos metros de su antiguo mentor. El mago escupió trozos de tierra y hierba y parpadeó. Por puro accidente miró primero en dirección a Krasus. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir. Krasus trató de hablar, pero lo único que salió de su boca al principio fue un lamento enfermizo. Tragó saliva y volvió a intentarlo. Yo no sé, ¿estás herido? Ronin flexionó los brazos y piernas e hizo una mueca de dolor. Me duele todo, pero nada parece roto. Tras una prueba similar, el dragón llegó a la misma conclusión respecto a sí mismo. Estaba asombrado de que hubieran llegado tan enteros, pero entonces recordó la magia de Nosdormu, que actuaba en la anomalía. Quizás el aspecto del tiempo los había percibido después de todo y había hecho lo posible por salvarlos. Pero si ese era el caso,
Ronin rodó para ponerse boca arriba. ¿Dónde estamos? No lo sé decir. Creo que debería, pero... Crassus se detuvo al sufrir un ataque de vértigo, cayó al suelo de espaldas y cerró los ojos hasta que se pasó la sensación. ¿Qué te pasa, Crassus? Nada. Creo... Aún no estoy recuperado de lo que ha pasado. Ya se me pasará la debilidad. Sin embargo, se dio cuenta de que Ronin ya parecía mucho mejor, incluso se había sentado e intentado desperezarse. ¿Por qué habría sobrevivido al remolino un débil humano en mejores condiciones que él? Con una lúgubre determinación, Crassus también se sentó. El vértigo intentó volver a doblegarlo, pero el mago dragón lo superó. Tratando de apartar su mente de los problemas, miró a su alrededor una vez más. Sí, ciertamente sentía cierta familiaridad con aquel entorno. En algún momento había visitado esa región, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? La simple pregunta lo llenó de un repentino pavor. ¿Cuándo? Nosdormu, atrapado en la eternidad, el tiempo entero abierto a la anomalía. El denso bosque y las crecientes sombras engendradas por el sol poniente hacían virtualmente imposible ver lo suficiente para identificar la Tierra. Tendría que volar. Seguramente un vuelo corto no sería problema. La zona parecía desprovista de asentamientos. Ronin, quédate aquí. Exploraré desde arriba y volveré enseguida. ¿Es inteligente? Creo que es absolutamente necesario. Sin más palabras, Crassus extendió los brazos y empezó a transformarse. O mejor dicho, intentó transformarse. En vez de eso, el mago dragón se dobló de dolor con una debilidad abrumadora. Sintió que le habían vuelto al cuerpo del revés y perdió todo sentido del equilibrio. Unos brazos fuertes lo cogieron mientras caía. Ronin lo llevó cuidadosamente a un sitio blando y luego ayudó a su compañero a sentarse. ¿Estás bien? Parecía como si Crassus le cortó. Ronin, no he podido cambiar. No he podido cambiar. El joven mago frunció el ceño sin entender. Sigues débil, maestro Crassus. El viaje a través de esa cosa. Y sin embargo, tú estás de pie. No te ofendas, humano, pero el sitio por donde hemos pasado debería haberte dejado en peor estado que a mí. El otro asintió comprendiendo. Suponía que te habías agotado tratando de mantenerme con vida. Temo decirte que una vez que entramos en eso, yo no podía hacer más por ti que por mí mismo. De hecho, de no haber sido por Nosdormu... ¿Nosdormu? Los ojos de Ronin se desorbitaron. ¿Qué tiene que ver él con nuestra supervivencia? ¿No lo viste? No. Exhalando, el mago dragón explicó lo que había visto. Mientras lo hacía, la expresión de Ronin fue volviéndose más lúgubre. ¡Imposible!, dijo al fin el humano. Terrorífico, le corrigió Crassus. Y ahora, también debo decirte que, aunque Nosdormu nos haya salvado de las fuerzas desatadas de la anomalía, me temo que no nos ha enviado al sitio por donde vinimos, ni siquiera al momento. ¿Crees que estamos en un tiempo diferente? Sí, pero el periodo, eso no puedo decirlo. Tampoco puedo decir cómo volveremos a nuestra época. Ronin hundió los hombros y se quedó mirando al vacío. Vereza, en valor. Te he dicho que no puedo decir cómo volveremos, no que no vayamos a intentarlo. Con todo, lo primero que tenemos que hacer es buscar comida y cobijo, y algo de información acerca de la Tierra. No podemos situarnos, quizá podamos calcular el mejor sitio para buscar la ayuda que necesitamos. Ahora, ayúdame. Crassus se puso en pie con la ayuda del humano. Después de unos pasos de prueba, decidió que estaba lo bastante bien para caminar. Una corta discusión acerca de la dirección que seguir acabó con el acuerdo de dirigirse al norte, hacia unas colinas distantes. Desde allí podrían ser capaces de ver lo suficiente por encima de los árboles al día siguiente para localizar alguna aldea o ciudad. El sol cayó tras el horizonte apenas una hora después de que emprendieran la marcha, pero la pareja siguió.
Por suerte, Ronin tenía en una de sus bolsas algunos trozos de comida de viaje, y un arbusto junto al que pasaron les proporcionó algunos puñados de bayas comestibles, aunque amargas. Además, la forma más pequeña, casi élfica de Crassus, requería mucha menos comida que su forma verdadera. A pesar de todo, ambos eran conscientes de que cuando llegara el nuevo día necesitarían un alimento más sustancial si querían sobrevivir. Los gruesos ropajes usados en las montañas resultaron ser ideales para mantener el calor una vez reinó la oscuridad. La vista superior de Crassus también les permitió evitar algunos hoyos en el camino. Con todo, la marcha era lenta y la sed empezó a pasar factura a la pareja. Finalmente, un sonido gorgoteante al oeste los condujo a un arroyuelo. Ronin y Crassus se arrodillaron agradecidos y empezaron a beber. Gracias a los 5, dijo el mago dragón mientras bebían. Ronin asintió en silencio, ya que estaban demasiado ocupados tratando de tragarse el arroyo entero. Después de saciarse, los dos se recostaron. Crassus quería seguir, pero ni el humano ni él tenían las fuerzas para hacerlo. Tendrían que pasar la noche descansando allí y continuar al amanecer. Crassus se lo sugirió a Ronin, que accedió con entusiasmo. No creo que pueda dar ni un paso más, añadió el mago, pero creo que puedo crear fuego, si quieres. La idea de un fuego agradaba a Crassus, pero algo en su interior le avisó en contra. La ropa bastará para mantenernos calientes. Por ahora, preferiría la cautela. Probablemente tienes razón. Por lo que sabemos, incluso podíamos estar en el tiempo de la invasión de la Horda. Aquello le pareció un poco improbable a Crassus, considerando la paz que se respiraba en el bosque, pero los siglos habían producido otros peligros. Por suerte, el sitio en el que estaban actualmente los mantenía fuera de la vista de la mayoría de las criaturas que pasaran cerca, y un desnivel les proporcionaba una muralla natural tras la que esconderse. Se quedaron donde estaban, más por el cansancio que por mutuo acuerdo, y cayeron literalmente dormidos en el sitio. El sueño de Crassus, no obstante, se vio turbado por unos sueños que reflejaran los acontecimientos. Volvió a ver a los Dormu forcejeando contra aquello que era su propia naturaleza. Vio el tiempo enmarañado, confuso y volviéndose más inestable a cada segundo de existencia de la anomalía. Crassus también vio algo más, una tenue pero ígnea mirada, unos ojos que observaban voraces todo cuanto veían. El mago dragón frunció el ceño en sueños mientras su subconsciente trataba de recordar por qué esa imagen le resultaba tan terriblemente familiar. Pero entonces se entrometió el débil tintineo del metal contra el metal, lo que destrozó sus sueños y dispersó los pedazos justo cuando estaba a punto de recordar lo que representaban los ojos de fuego. Mientras empezaban a moverse, la mano de Ronin le tapó la boca. En un momento anterior a su larga vida, una afrenta tal hubiera provocado que el dragón le diera al mortal una dolorosa lección de modales. Pero ahora Crassus no solo tenía más paciencia que en su juventud, también tenía más confianza. Cierto, el tintineo del metal contra el metal volvió a sonar, muy leve, pero como un trueno para los entrenados oídos de ambos magos. Ronin señaló hacia arriba. Crassus asintió. Ambos se pusieron en pie con cautela, tratando de mirar por encima del desnivel. Claramente, habían pasado horas desde que se habían quedado dormidos. Los bosques estaban en silencio, salvo por el sonido de los insectos. De no haber sido por los breves sonidos artificiales que habían escuchado, Crassus habría pensado que todo iba bien. En ese momento, una pareja de siluetas grandes, casi monstruosas, se materializaron al otro lado del desnivel. Al principio eran irreconocibles, pero la vista superior de Crassus las identificó no como dos criaturas, sino como cuatro. Un par de jinetes montados en esbeltas y fuertes panteras. Eran altos, muy delgados, pero claramente guerreros. Iban ataviados con armaduras del color de la noche y llevaban yelmos altos con cimeras y nasales. Crassus todavía no podía distinguir sus rostros, pero se movían con una elegancia que no había visto en la mayoría de los humanos. Tanto los jinetes como sus esbeltas monturas avanzaban como si la oscuridad no les molestara a lo más mínimo, lo que llevó al mago dragón a prevenir a su compañero.
Te verán antes de que tú puedas verlos claramente a ellos. No sé lo que son, pero no son de tu raza. ¿Hay más?, contestó Ronin. A pesar de su inferior capacidad visual, había mirado en la dirección justa para ver cómo se aproximaba otra pareja de jinetes. Los 4 soldados avanzaban en un silencio casi absoluto. Solo la ocasional respiración de un animal o un movimiento metálico daba algún indicio de su presencia. Parecían estar enfrascados en una intensa cacería. Crassus llegó a la terrible conclusión de que los estaban buscando a Ronin y a él. Uno de los jinetes, que iba más avanzado, detuvo a su monstruosa montura de dientes de sable y luego se llevó la mano a la cara. Un pequeño destello de luz azul iluminó brevemente el área circundante. El jinete sostenía un pequeño cristal en su mano enguantada, con el que señalaba al oscuro paisaje. Tras un momento, tapó el artefacto en la otra mano, extinguiendo la luz. El uso del cristal mágico solo preocupaba a Crassus parcialmente. Le preocupaba bastante más lo poco que había visto de la mueca de mal humor y agresividad del cazador. Elfos nocturnos, susurró. El jinete que llevaba el cristal miró al instante en dirección a Crassus. ¿Nos ha visto?, murmuró Ronin, maldiciéndose por tonto. Crassus tiró del mago y se lo llevó a lo profundo del bosque. Es nuestra única oportunidad. Un solitario grito resonó en la noche, y al momento el bosque se llenó de jinetes. Las terribles y ágiles monturas saltaban con destreza, y sus zarpas acolchadas no hacían ningún ruido al moverse. Igual que sus amos, tenían brillantes ojos plateados que les permitían ver bien a su presa a pesar de la oscuridad. Las panteras rugieron ansiosas, deseosas de alcanzar a su presa. Ronin y Crassus corrieron colina abajo hasta unos matorrales. Un jinete los pasó de largo, pero otro se dio la vuelta y siguió la persecución. Tras ellos, más de una docena de jinetes se iba abriendo para acorralar a la presa. Los dos llegaron a una zona de vegetación más densa, pero el jinete de cabeza estaba casi sobre ellos. Ronin se dio la vuelta y gritó una sola palabra. Una bola cegadora de energía pura impactó en el elfo nocturno de lleno en el pecho, haciéndolo salir despedido de la silla para golpearse contra el tronco de un árbol con un sonoro crujido. El potente ataque solo sirvió para que los demás parecieran más decididos a cazarlos. A pesar de que el terreno cada vez era más agreste, los jinetes presionaban a sus monturas. Crassus miró hacia el este y vio a otro grupo que ya los había rodeado. Instintivamente lanzó un hechizo propio, pronunciado en el idioma de la magia pura. Debería haber creado un muro de llamas que habría mantenido a distancia a sus perseguidores, pero en vez de eso brotaron pequeños fuegos en localizaciones aleatorias, la mayoría de ellos inútiles como defensa. Como mucho, solo sirvieron para distraer momentáneamente a un puñado de jinetes. La mayoría de los elfos nocturnos ni les prestó atención. Peor aún, Crassus se dobló de dolor y de debilidad. Ronin acudió a rescate de nuevo. Repitió una versión más débil del conjuro del mago dragón, pero donde Crassus había recibido a cambio de sus esfuerzos resultados mediocres y agonía física, el mago humano recogió una cosecha inesperada. Los árboles que había frente a sus perseguidores estallaron en hambrientas e intensas llamas, que hicieron retroceder a los jinetes acorazados de forma completamente desorganizada. Ronin parecía tan sobresaltado ante los resultados como los elfos nocturnos, pero logró recuperarse antes. Llegó junto a Crassus y ayudó al abatido mago a retirarse. Crassus tuvo que jadear para recuperar el aliento. Encontrarán el camino para rodear las llamas. Parecen conocer bien este sitio. ¿Cómo los has llamado? Son elfos nocturnos, Ronin. ¿Lo recuerdas? Tanto el mago dragón como el humano habían pasado una parte de la guerra contra la Legión Ardiente en Dalaran o en sus inmediaciones, pero les había llegado desde lejos las noticias de la aparición de los elfos nocturnos, la legendaria raza de la que descendían la gente de Bereza. Los elfos nocturnos habían aparecido cuando el desastre parecía inminente, y no era una exageración decir que quizás el resultado habría sido diferente si no se hubieran unido a los defensores. Pero si son elfos nocturnos, ¿no somos aliados? Olvidas que no estamos necesariamente en el mismo periodo de tiempo.
De hecho, hasta su reaparición, incluso los dragones creían que su raza se había extinguido tras el fin de... Crassus perdió el impulso, inseguro de querer seguir ese hilo de pensamiento hasta su conclusión lógica. Cerca de allí surgieron gritos. 3 jinetes se les echaron encima con las espadas curvas dispuestas. Los encabezaba el portador del cristal azul. Las llamas de Ronin iluminaron su rostro, que tenía la típica belleza de los elfos, arruinada por una gran cicatriz en el lado izquierdo, desde la altura del ojo hasta el labio. Crassus trató de lanzar otro hechizo, pero solo sirvió para hacerlo caer de rodillas. Ronin lo guió hasta el suelo y luego se enfrentó a los atacantes. ¡Ritonuseak! Gritó. Las ramas que había más cerca de los elfos nocturnos se agolparon repentinamente, formando una barrera similar a una telaraña. Un jinete quedó enredado en ella y cayó de su montura. Un segundo detuvo su montura detrás del que había caído. El líder cortó las ramas como si cortara el aire, y su espada dejó un rastro de luz roja a su mortífero paso. Ronin, logró decir Crassus, huye, vete. Su antiguo pupilo tenía tan poca intención de obedecer esa orden como habría tenido el mago dragón de encontrarse en su lugar. Ronin metió la mano a su bolsa y sacó de ella lo que en principio parecía una banda de mercurio resplandeciente. El mercurio adoptó enseguida la forma de una espada brillante, un regalo que Ronin había recibido de un comandante elfo al final de la guerra. A la luz de la espada del mago, la altiva expresión del líder de los elfos nocturnos se transformó en sorpresa. A pesar de todo, se enfrentó a la espada de Ronin con la suya. Saltaron chispas escarlata y plateadas, el cuerpo entero de Ronin tembló, el elfo nocturno casi se cayó de la silla, la pantera rugió, pero debido a su jinete no pudo alcanzar a su enemigo con las garras afiladas como cuchillas. Volvieron a intercambiar golpes. Puede que Ronin fuera mago, pero a lo largo de su vida había aprendido la importancia de ser capaz de defenderse con las manos. Bereza lo había entrenado de forma que incluso podía hacer frente a guerreros experimentados, y con la espada élfica tenía posibilidades de éxito contra cualquier enemigo, pero no contra varios a la vez. Mientras contenía al elfo nocturno y a su bestia, llegaron 3 jinetes más, 2 de los cuales llevaban una red. Crassus oyó un rugido tras él y miró por encima del hombro. Vio que venían 3 más, que llevaban también otra red enorme. Por mucho que lo intentara, no podía pronunciar las palabras de poder. Él, un dragón, estaba indefenso. Ronin vio la primera red y retrocedió. Preparó la espada por si los elfos nocturnos intentaban atraparlo. El líder hizo avanzar a su montura, manteniendo fija la atención de Ronin. ¡Detrás de ti!, gritó Crassus, y la debilidad volvió a apoderarse de él. ¡Hay otro! Una bota pateó al debilitado mago en la sien. Crassus se mantuvo consciente, aunque aturdido. Con los ojos empañados observó las oscuras siluetas de los elfos nocturnos cayendo sobre su compañero. Ronin paró un par de espadazos, hizo retroceder a uno de los enormes felinos, y en ese momento una red lo atrapó por detrás. Logró cortar un trozo, pero la segunda red cayó sobre él y lo atrapó por completo. Ronin abrió la boca, pero el líder de los jinetes avanzó y le dio un fuerte puñetazo en la mandíbula con el guantelete. El mago humano se derrumbó. Encolerizado, Crassus logró sacudirse parcialmente el estupor, masculló y señaló al líder. Esta vez el conjuro funcionó, pero salió desviado. Un dorado rayo relampagueante golpeó no al objetivo en cuestión, sino a un árbol que había cerca de otro cazador. 3 grandes ramas se soltaron, cayeron sobre un jinete y lo aplastaron a él y a su montura. El líder de los elfos nocturnos miró furiosamente en dirección a Crassus. El mago dragón trató inútilmente de protegerse de los puños y botas que lo aporrearon hasta doblegarlo y finalmente dejarlo inconsciente. Observó mientras sus subordinados apaleaban a la extraña figura que, más por suerte que por habilidad, había matado a uno de los suyos. Bastante después de que estuviera claro que la víctima había perdido el sentido, dejó que sus guerreros siguieran descargando su frustración contra el cuerpo inmóvil.
Las panteras gruñían al oler la sangre y los elfos nocturnos a duras penas pudieron contenerlas para que no se unieran a la violencia. Cuando juzgó que habían llegado a los límites de la seguridad, que continuar con la paliza pondría en peligro la vida del prisionero, dio la orden de parar. Lord Savius lo quiere vivo, dijo bruscamente el elfo nocturno de la cicatriz. Y no queremos decepcionarlo, ¿no? Los otros se pusieron firmes y en sus ojos apareció repentinamente el miedo. Y hacían bien en temer, pensó él, porque Lord Savius tenía tendencia a recompensar los descuidos con la muerte, con una muerte lenta y dolorosa, y a menudo escogía la mano de Barotem para que diera esa muerte. Hemos sido cuidadosos, Barotem, insistió enseguida uno de los soldados. Los dos sobrevivirán al viaje. El capitán asintió. Le seguía asombrando cómo el consejero de la reina había detectado la presencia de aquellos extraños forasteros. Lo único que Savius había dicho al llamar al fiel Baroten es que había habido alguna clase de extraña manifestación y que quería que el capitán la investigara y trajera a cualquier individuo inusual que se descubriera en las inmediaciones. Baroten, siempre perceptivo, había notado el leve fruncimiento del ceño del consejero, el único indicio de que Savius estaba más preocupado por esta manifestación de la que quería dar a entender. Barotem echó una ojeada a los prisioneros mientras sus cuerpos atados eran cargados de forma poco ceremoniosa sobre una de las panteras. Fuera lo que fuese lo que esperaba el consejero, seguramente no incluía a una pareja como esta. El debilucho que había logrado lanzar el último conjuro parecía vagamente un elfo nocturno, pero su piel era clara, casi blanca. Respecto al otro, evidentemente un hechicero más joven y con más talento, Baroten no sabía a qué atenerse. No era tan diferente a un elfo nocturno, pero no era uno de ellos. No se parecía a ninguna criatura que el veterano soldado hubiera visto en su vida. No importa, ya se encargarán los sabios, murmuró Baroten para sí mismo. Aunque tenga que desmembrarlos miembro a miembro o desollarlos vivos para sacarles la verdad. Independientemente del curso que siguiera el consejero, el bueno y leal capitán Baroten estaría allí para prestar su experiencia.